Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor nuevamente en este día por poder disfrutar y meditar en las Escrituras. Vamos a leer los capítulos del 17 al 20 del libro de Isaías. En el capítulo 17 leemos sobre la profecía que fue dirigida contra Damasco. Esta era la capital de Siria en ese tiempo. El reino del norte, Israel, había hecho una especie de confederación con Siria para poder repeler la amenaza de Asiria. Aquí Isaías hace notar de nuevo que Siria e Israel serían derrotados por Asiria. Damasco quedaría reducido a un montón de ruinas y ya no podría considerarse como ciudad. Esta es la advertencia del profeta. Hay un relato donde menciona Aroer. Puesto que Aroer era una ciudad de Moab, es un poco difícil entender la expresión del profeta cuando dice las ciudades de Aroer. Algunos escritos más antiguos de la Septuaginta registran que Damasco y sus ciudades serían abandonadas para siempre. Debido a ello, los animales harían sus guaridas en las ruinas y tanto Efraín, que representaba a Israel, como Damasco, que representaba a Siria, estos serían derrotados. Nosotros sabemos de forma histórica que Asiria derrotó a Siria en el año 732 y a Israel en el año 722 antes de Cristo, dando así cumplimiento a esta profecía. Leía un comentarista que decía algo muy interesante que quiero compartir y que tiene relación con lo que les he venido diciendo en los videos anteriores. Este comentarista dice que estos pasajes hablan de cómo se manifestará la ira de Dios contra sus enemigos, seguida de una lluvia de bendiciones sobre su pueblo. En algunos pasajes tiene implicaciones escatológicas, es decir, refiriéndose a la tribulación y o al reino milenial, pero en otros se refiere a la situación presente o más próxima de cuando está haciendo el relato del profeta, es decir, en aquellos años. En los versículos, por ejemplo, 4, 7 y 9 del capítulo 17, utiliza el profeta la frase en aquel día. El comentarista dice que se refiere a la situación mencionada repetidamente en esta primera sección de Isaías, es decir, la invasión de Siria y de Israel por parte del ejército asirio. Es por esto que seguramente necesitaremos leer más de una vez y por mi parte trataré de tomar los mejores comentarios de los mejores estudios para que nos ayuden a comprender estos capítulos y lo que el profeta nos quiere comunicar. Los versículos 7 y 8 dice que volverán sus ojos al Señor. Cuando Israel fuera invadido por los asirios, el pueblo de Dios buscaría a su hacedor para ver al Santo de Israel. Cuando enfrente el terror y la aflicción de la guerra, se daría cuenta de lo absurdo que es adorar a los ídolos. Los altares eran los lugares preparados para el culto a estos, no para el Dios verdadero. Los símbolos de acera eran representados de madera de esa diosa, una deidad cananea de la fertilidad y consorte de Baal. El reino del norte de Israel fue profundamente influenciado por el baalismo y había muchos adoradores de ese dios o de esa diosa. Pero cuando estuviera bajo el ataque asirio, Israel se daría cuenta que solo el Señor, el Dios verdadero, podría liberarlos. También leeremos en este capítulo como resultado del juicio que vendría en aquel día, que Damasco y sus ciudades fortificadas serían abandonadas para que creciera en ella matorral y maleza. Debido a su infidelidad al Dios verdadero y por haberse olvidado de él, no fructificarían sus esfuerzos de plantar viñas o levantar cosecha. Las plantas enfermarían y el pueblo padecería de dolor. Eso es lo que nos muestra el capítulo 17. Sobre el capítulo 18 vemos que se dirige a Etiopía. Etiopía abarcaba al moderno sur de Egipto y a Sudán y el norte de Etiopía. Evidentemente, los etíopes enviaron mensajeros con ágiles naves de junco para sugerir a Israel que hicieran alianza con ellos en contra de los asirios. Los etíopes, que eran de una elevada estatura, temibles y agresivos, hablaban una lengua que debió sonar extraña a los hebreos, porque no eran descendientes de la familia semítica. Como Egipto, Etiopía está surcada por ramales del Nilo. En otros lugares de la Biblia o en fuentes extra bíblicas no se menciona nada acerca de algún trato que se haya ejecutado entre la nación de Israel y los etíopes para oponerse a Siria, para oponerse a Asiria.
Sin embargo, el profeta exhortó a los etíopes a que regresaran a casa y no trataran de formar una alianza con Israel, porque Dios derrotaría al enemigo en el tiempo adecuado. Los etíopes representaban a todos los moradores del mundo que deseaban que se consumara la caída de los asirios, pero por medio del profeta Isaías, el Señor prometió que cuando llegara el tiempo de combatir a los asirios, todo el mundo se daría cuenta y vería la caída del enemigo. Los planes de Dios tardarían en cumplirse como lo que dura el calor del verano o el rocío de la siega. El Señor dijo a Isaías que esperaría hasta que llegara el tiempo apropiado para raer al enemigo. No obstante, el ejército asirio primero tenía que completar la tarea que Dios le encomendó. El pueblo asirio sería usado por Dios para castigar al pueblo de Israel, llevándolo al cautiverio. Sin embargo, una vez cumplido el plan de Dios, Él intervendría y cortaría a los asirios justo cuando ellos, como las uvas, comenzaran a madurar con objeto de extender su imperio. Estos serían muertos y dejados en las montañas para alimento de aves salvajes en el verano y las bestias en el invierno. Después de la derrota de Asiria, el Señor haría que el pueblo de Etiopía llevara ofrenda al Señor al monte Sión, donde moraba su monte. No se sabe si esto ocurrió después de la caída de Asiria, por lo tanto muchos creen que es posible que Isaías está acá profetizando algo que ocurrirá en el reino milenial, en el cual los pueblos de todo el mundo adorarán al Señor, como aparece en Zacarías 14:16. En el capítulo 19 veremos el oráculo contra Egipto, donde se advierte su destrucción desde adentro. Dice que acudirían a sus ídolos, que invocarían espíritus, que acudirían a medium y de nada les serviría. Sufrirían una sequía tan severa que afectaría sus cosechas, su pesca y su comercio. Absolutamente todo se vería afectado y todo bajo el mando de un cruel y déspota gobernador. Ni sus mejores consejeros tendrían la sabiduría necesaria para abordar esta situación. Un comentarista explica y dice, los primeros 15 versículos ya se han cumplido después de la muerte del gobernador Tirhaka, quien gobernaba Egipto en los tiempos del profeta Isaías. En ese tiempo el país fue desgarrado por la guerra civil y Egipto quedó dividida en 12 reinos. Todos ellos quedaron sujetos a la invasión de Asiria. Así que son distintos los comentaristas que creen que hasta el versículo 15 del capítulo 19 ya fue cumplido en esos tiempos. Incluso hay otros que extienden este cumplimiento hasta el versículo 17. Pero lo importante es que muchos de los comentaristas coinciden que si nosotros leemos los versículos del 18 al 24 del capítulo 19, está hablando de una profecía escatológica nuevamente, es decir, que esto se cumpliría en la segunda venida de nuestro Señor. Finalmente, en el capítulo 20 vemos a Isaías andando por las calles de Jerusalén desnudo y descalzo. No desnudo como nosotros nos imaginamos el día de hoy, sino que se refiere a que vestido solo con una larga túnica de un lienzo que se llevaba directamente sobre la piel, que era una especie de ropa interior. Durante 3 años, Isaías se convirtió en una profecía andante. Esta parábola dramatizada, comportándose como si ya estuviera cautivo o ya fuera un detenido de la otra nación, iba a ser un mensaje silencioso pero solemne para el pueblo de Jerusalén. Era una advertencia contra su alianza con los egipcios etíopes. Este es un cuadro del trato de los prisioneros en su marcha al cautiverio. Su esperanza y su gloria ahora se tornarían en temor y en vergüenza. ¿Qué valor tiene una alianza con Egipto si esta ha de ser la misma suerte para ellos? Isaías predicaba así con sus acciones que era mejor confiar en el Señor para que éste los liberara, volver a confiar en el Dios verdadero. Los cautivos no pueden salvar a otro de un cautiverio. Por consiguiente, una alianza con Egipto no tenía valor alguno para Judá. Ese era el mensaje principal del profeta en este capítulo. Así que eso es el comentario de hoy, hermano. Te animo a continuar meditando, leyendo en las escrituras. Verás cómo, por una parte, podemos ver profecías ya cumplidas en el tiempo de Isaías, pero al mismo tiempo profecías que esperamos que se cumplan en la segunda venida de nuestro Señor. Maranata.